This conference will now be recorded. Buenos días, hermanos, hermanas. Estamos aquí con la lección de la escuela dominical y mi nombre es Eric Johnson y esta semana estaré guiando el estudio. Estaremos en el libro de Hechos, capítulo 4, y espero que donde estén escuchando este estudio, que el Señor esté cuidándoles, bendiciéndoles. Hay mucha dificultad ahorita en muchas partes del mundo y nuestras oraciones están siempre los unos con los otros. Es un gran privilegio, un gran honor estar aquí con ustedes esta mañana. Vamos a orar y así dar inicio a este tiempo. Amado Padre, te damos gracias por el día que nos das y Padre por la oportunidad de esta manera, estudiar juntos tu palabra y, Padre, aprender más de lo que tú nos has revelado en la Santa Biblia. Padre, gracias por los hermanos y las personas que estarán escuchando durante este tiempo. Y, Señor, que sea para tu honra y para tu gloria. Dirige nuestros pensamientos y, Padre, háblanos, cámbianos el día de hoy. Te pedimos por las iglesias, Padre, donde quiera que estén, y Señor, que en ese lugar ellos puedan ministrar, servir el uno al otro, Padre, dar a conocer el Evangelio a esas comunidades, esas ciudades. Padre, pedimos por todos los hermanos que sirven en tu obra alrededor del mundo y te agradecemos este tiempo juntos el día de hoy. Padre, dirige nuestros pensamientos, ayúdame, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estando el día de hoy viendo la lección de escuela dominical, tengo unas pantallas que les estaré compartiendo y vamos a ver el texto para el día de hoy en el libro de Hechos, capítulo 4. Estaremos viendo el tema de la lección, salvación en ningún otro nombre. Y en Hechos capítulo 4, versículos 1 al 12, la palabra de Dios dice así: y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndole en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, viendo el día de hoy la historia, y si han seguido los estudios de escuela dominical, tenemos una estructura que vamos siguiendo y que comienza, con una introducción. ¿Qué está sucediendo aquí en esta historia? Si ya vimos Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro y Juan habían ido al templo, y la Biblia dice en capítulo 3 que era la hora novena, la hora de la oración, que es 3 de la tarde en nuestro horario, y vieron un hombre que era cojo de nacimiento, un hombre que no podía caminar, que no tenía
la habilidad de usar sus piernas, no podía andar, no podía trabajar, y lo traían a este hombre cada día a la puerta del templo llamada Hermosa para que pidiese limosna de los que estaban entrando al templo. Este hombre, bueno, tenía una situación donde por no poder trabajar, él pedía limosna a las personas que entraban y en caridad pues le podían ayudar con algún dinero, alguna limosna. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, dice la Biblia, les rogaba que ellos le dieran limosna. Y los apóstoles, fijando en él su mirada, dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y bueno, hubo oportunidad ahí de no solo ayudar a un hombre, pero de muchas personas se maravillaron de lo que había sucedido, vieron el milagro que Dios había hecho en la vida de este hombre, cojo de nacimiento, y bueno, Pedro lo usó como oportunidad para predicar el evangelio, para predicar a la gente que estaba ahí reunida en el templo de Israel. Y básicamente Pedro predicó 4 cosas acerca de la persona de Jesús. Él habló que este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo, y él dijo, Jesucristo es el que ha sido glorificado por el Padre, y habló de eso en capítulo 3. También Jesucristo, quien fue entregado y negado por los judíos. Ahora, imagínense la situación. Pedro y Juan están ahí en el templo rodeado por miles de personas, judíos que habían ido ahí al templo de Israel para adorar, y les dijo, Cristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él fue entregado a Pilato, él fue negado por los judíos y los está en verdad encarando con su pecado de rechazo a la persona de Cristo. Entonces, Jesús, quien fue glorificado por el Padre, quien fue entregado y negado por los judíos, y a Jesús, quien mataron, dice, ustedes mataron al autor de la vida. Y otra vez enfrentándoles, encarándoles, mostrándoles con la predicación el pecado del rechazo a Cristo, y luego habló de que Jesús fue resucitado. Bueno, esos 4 puntos principales les predicó el apóstol Pedro aquí a estos hombres. Y luego vemos en capítulo 4 entonces la historia, que hablando, versículo 1, ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y vemos primero en la lección la respuesta al nombre de Jesús. Y estamos enfocando todo esto en el versículo 12, que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, el nombre de Jesús. ¿Y cómo respondieron las personas a la predicación de Cristo Jesús, del nombre de Cristo Jesús? Y en verdad vemos una imagen de cómo las personas hoy responden al mensaje de Cristo Jesús. Vemos una enseñanza de cómo nosotros podemos hoy responder a Cristo Jesús. Y versículo 1 nos da una lista de personajes aquí, de los cuales está hablando aquí el texto. Y otra vez vinieron los sacerdotes, y dice, vinieron sobre ellos, sobre Pedro y Juan. Habla de agresivamente, violentamente. Ellos se vinieron sobre Pedro y Juan, los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y vemos aquí, bueno, tanto persecución religiosa como también persecución por parte de agentes políticos. Esta gente, algunos de ellos eran políticos, algunos de ellos eran religiosos, algunos eran ambos, y mencionados aquí varios de ellos. ¿Cómo respondieron? Bueno, primero, algunos estaban resentidos.
y es una palabra clave aquí en nuestra lección. Dice versículo 2, resentidos ellos, los sacerdotes, el jefe de la guardia, los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Vemos otra vez la lista de personajes aquí y estaban ellos molestos. La palabra resentidos en verdad significa perturbado o molesto o trastornado. Estaban adoloridos ellos por la enseñanza de Pedro y de Juan. Fíjense, vemos en la Biblia la predicación de los apóstoles, cómo se dirigía en amor hacia las personas, pero la predicación de la palabra, la predicación del evangelio de Cristo, el nombre de Cristo, es algo que afrenta, es algo que encara la pecaminosidad del mundo, nos demuestra nuestra necesidad de un Salvador, nos demuestra la depravación en la que la humanidad está y la necesidad de Cristo Jesús y de confiar en Él. Y hay básicamente dos maneras en que las personas en Hechos 4 y las personas hoy día responden al nombre de Jesús, es creer o no creer. Hoy día estás poniendo tu fe en Cristo Jesús. Hoy día estás creyendo en lo que Él ha hecho como pago de tu pecado en la cruz del Calvario. Bueno, Pedro les estaba dando oportunidad a estas personas a responder en fe a Cristo, pero ellos resentidos respondieron. Ahora, algo interesante aquí, vemos otra vez en la lista de personajes, aquí el versículo 1, que los sacerdotes de Israel, el jefe de la guardia del templo, los saduceos. De nuevo, intenten ver la situación aquí. Había miles de personas, había una predicación que Pedro había hecho, había muchas personas que estaban escuchando lo que ellos tenían que decir, y los gobernantes, los sacerdotes, los saduceos, empezaron a ponerse nerviosos de lo que estaba sucediendo, empezaron a intentar calmar la emoción que estaba surgiendo ahí entre la gente. Había muchas personas ahí, siendo otra vez las 3 de la tarde, la hora novena, y bueno, vinieron sobre los apóstoles Pedro y Juan y estaban molestos porque ellos específicamente dicen anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahora, entre estas personas, si vemos más adelante, Anás, Caifás, los otros miembros de la familia de los sumos sacerdotes, dice la Biblia, y vemos por la palabra que eran saduceos. Ahora, los saduceos eran uno de los grupos que había entre los judíos. Si recuerdan, en los evangelios se habla mucho en el ministerio de Cristo de los fariseos. Era un grupo que tenía mucha influencia durante el ministerio de Cristo. Había otros grupos, los celotes, por ejemplo, y los saduceos era otro grupo. Y se menciona a Anás aquí, Anás que había sido sumo sacerdote, y aquí lo menciona como continuándolos siendo, pero años atrás Anás había servido en el oficio de sumo sacerdote de Israel. En verdad hay un sumo sacerdote, pero los romanos destronaron, por decir, a Anás, lo quitaron, estando bajo el gobierno de Roma. Israel, pues tenían que, aunque tenían cierta libertad en aspectos religiosos, pero todavía los gobernantes estaban sujetos a los romanos. Y Anás fue quitado del puesto de sumo sacerdote y los romanos pusieron a Caifás, que era yerno de Anás. Entonces había como que uno que todavía era el de la influencia, era de mucho respeto entre el pueblo de Israel, Anás, y Caifás era el que estaba oficialmente. Y en verdad no sabemos quiénes eran estos otros que se menciona, Juan y Alejandro, posiblemente hijos de
de Anás, posiblemente nada más parte de la familia de él, del sumo sacerdote, pero estaban ellos ahí. Y lo curioso es esto, todos eran saduceos. Y los saduceos tenían ciertas creencias, se les llama hoy día, ellos eran los liberales del tiempo de Jesús. Había varias cosas que ellos creían que, claro, no concuerdan con la verdad de la palabra, pero básicamente lo que creían los saduceos, lo que creía el sumo sacerdote Anás, lo que creían estos hombres, eran que en la ley escrita estaba la verdad. Ellos tomaban las escrituras de el Pentateuco, de la ley, del Antiguo Testamento, y decían en lo escrito, ahí está la verdad, no en la tradición de los fariseos. Si recuerdan, Jesús hablaba mucho en contra de las tradiciones de los fariseos y cómo ellos habían añadido a la palabra de Dios. Bueno, parece que los saduceos estaban bien ahí, pero no creían también en la resurrección. Y si se fijan aquí en el texto, dice la Biblia que se perturbaron estas personas, se resintieron los saduceos y los demás, porque Pedro y Juan predicaban, anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Bueno, los saduceos se molestaron, ellos ni creían en la resurrección, no creían en una recompensa futura, no creían en un castigo futuro, o sea, no había un más allá, no había resurrección conforme a ellos. Y Pedro predicó, bueno, ustedes rechazaron a Cristo, ustedes crucificaron a Cristo, pero Él ha sido resucitado y por Él ustedes pueden tener salvación. No hay otro nombre más que el nombre de Cristo en el que podamos ser salvos. Bueno, se resintieron por eso. También no creían en los ángeles, creían básicamente que el hombre era el dueño de su destino, no creían en la soberanía de Dios, no creían en la autoridad de Dios sobre los asuntos de nosotros, de la humanidad y de los individuos. Eran liberales de su tiempo. Y en este punto de la resurrección, bueno, se resintieron mucho con los apóstoles y vemos otra vez la respuesta que ellos dieron era de no creer, era una respuesta negativa. Y echaron mano sobre ellos, dice, y siendo ya tarde, y como la ley judía decía que no podía un hombre ser juzgado después de ya siendo tarde o durante la noche, que por cierto estos mismos hombres habían juzgado a Cristo de noche injustamente, ilegalmente, pero bueno, siendo tarde aquí, con toda la gente ahí viéndolos, pues pusieron en la cárcel, dice en versículo 3, y les echaron mano a Pedro y a Juan, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 varones. Algunos estaban resentidos. ¿Sabe? Hoy día personas escuchan el mensaje del evangelio. Hoy día personas escuchan que solo en Cristo hay salvación. Y hoy día la gran mayoría de las personas reaccionan al mensaje del evangelio de la misma manera que estos hombres reaccionaron. Ellos oyen el mensaje de Cristo, oyen que solo en Él hay salvación y se molestan. Dicen, no, hay salvación, hay muchas maneras de llegar al cielo. Otros dicen, no, yo por ser buena persona voy a alcanzar la vida eterna, voy a alcanzar el más allá, la eternidad en el cielo. Otras personas dicen, no, por mi religión, que eso decían los judíos. Personas dicen hoy día, si yo cumplo con las dogmas, los requisitos de mi religión, yo siempre he sido religioso, entonces por eso yo tengo vida eterna. Mira, la Biblia dice que no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual podemos ser salvos más que el nombre de Cristo Jesús. Dios, en amor a la humanidad, envió a su Hijo unigénito Cristo a cargar
el pecado de todos nosotros y a pagar la deuda que nosotros debemos, la deuda de nuestro pecado. Aquí, como Pedro encaró a estas personas, la humanidad hoy necesita oír que es por causa de nuestros pecados que Cristo fue a la cruz, que solo en él hay pago de nuestros pecados, que él pagó esa deuda que nosotros no podemos pagar y que él en victoria, en poder, en autoridad ha sido resucitado, que él es Rey de Reyes, él reina hoy y siempre, y él ofrece perdón del pecado. Él ofrece el que podamos nosotros arrepentirnos y volver a Cristo. Él ofrece salvación. En él y solo en él hay salvación. En Juan 14, Jesús dijo lo mismo aquí a sus discípulos. Él les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No puedes venir por ninguno de los apóstoles, no puedes venir por ningún buen hombre que haya vivido o algún profeta, no puedes venir por no hay ningún otro nombre en el cual podemos nosotros ser salvos. Y la Biblia, Pedro aquí a estos hombres, y la Biblia a nosotros el día de hoy, nos ofrece la oportunidad de responder en fe a Cristo, pero la gran mayoría del mundo resiente el mensaje de Cristo. Dicen, no, eso es demasiado exclusivo. Eso no puede ser la única manera de ser salvo por religión o por obras o por todas las religiones son válidas, dicen algunos otros, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice otra cosa. Dicen, no hay otra manera. Y lo dice enfrentándonos nuestro pecado, llamándonos al arrepentimiento, como Pedro llamó aquí a estos hombres, y dándonos la oportunidad de confiar en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos que muchos resintieron, aquí los religiosos resintieron el mensaje de Cristo, pero también a la gloria de Dios, muchos creyeron. Dice el texto, en verdad algo fascinante aquí, que 5,000 varones creyeron. Versículo 4, ahí en Hechos capítulo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Bueno, la idea es que solo varones son los que son mencionados aquí, pero habría mujeres, habría jóvenes ahí también, y miles y miles de personas creyeron en Cristo Jesús. Y ya en los días muy iniciales de la iglesia, más de 10,000 personas habían puesto su fe en Cristo Jesús, y otros creyeron en el nombre de Jesús. Ahora entonces, viendo en la lección, también vemos cómo Pedro declaró el nombre de Jesús, en la declaración del nombre. Versículo 5 dice, y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Versículo 6, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y empezó a predicar, declaró el nombre de Jesús. Estando Pedro, miren, imagínense la presión de esta situación. Aquí están los hombres más poderosos de Israel, Anás, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo, esencialmente como el jefe de policías del templo, hombres de garrote, hombres que podían lastimar a las personas y lo hacían. También toda la familia de los sumos sacerdotes, y da a entender aquí que en verdad los gobernantes, muy probablemente está hablando del Sanedrín aquí, que es la Corte Suprema de Israel. Y aquí están Pedro y Juan, dos anteriormente pescadores, hombres
sencillos, hombres sin letras, sin educación formal, ante la Corte Suprema de Israel, ante el gobernante más poderoso de Israel, Anás, que es el poder detrás del trono, se podría decir, Caifás, que estaba en el oficio también de sumo sacerdote, toda la familia de los sumos sacerdotes, todos los otros sacerdotes que servían ahí en el templo sus funciones, estaban rodeados y poniéndolos ahí en medio, dice, como en una corte de ley con cientos de personas rodeándolos, les dijeron, y en verdad llegamos a otro asunto por el cual ellos estaban perturbados, les preguntan, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Decían ellos, bueno, aquí está Anás, él es el que era sumo sacerdote y el que sirve todavía entre nosotros de esa manera. Está Caifás, él es hombre de autoridad, él es hombre que tiene autoridad aquí en el templo. Está aquí el jefe de la guardia, están aquí los miembros del Sanedrín, la Corte Suprema de Israel. Todos ellos tienen autoridad aquí, pero ustedes en el nombre de quién vienen. Estaban molestos porque veían a las multitudes confiando en Cristo, 5,000 varones y más mujeres y más jóvenes, y se les estaba yendo el poder, por decir, era el mismo asunto que tenían con Jesús. Veían las multitudes siguiendo a Cristo Jesús y se molestaban, se enfurecían porque estaban viendo su autoridad desvanecerse. Ahí les preguntan, entonces, ¿en el nombre de quién? ¿Bajo qué autoridad vienen ustedes a hacer estas cosas aquí? No tienen autoridad, les estaban diciendo estos hombres. Y otra vez sería una situación de mucha presión estando ante todas estas personas de autoridad, personas que justo hace unos pocas semanas atrás habían entregado a Jesús mismo, el que discipuló a Pedro, a Juan, el Señor, lo habían entregado a ser crucificado. Y bueno, la amenaza aquí es, podemos hacer lo mismo con ustedes. ¿Con qué autoridad vienen ustedes a decir las cosas que están diciendo? Y bueno, Pedro respondió, en verdad, en la sabiduría de Dios. Empezó en el versículo 9 diciendo, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Bueno, Pedro en verdad da gracia en cierto modo, como Pedro responde aquí, dicen, miren, ustedes nos tienen aquí, nos pusieron en la cárcel toda la noche y estamos siendo juzgados nosotros aquí, se nos está interrogando porque hicimos algo bueno. Nosotros hicimos un beneficio a un hombre que no podía caminar, ahora puede caminar. Se nos interroga a nosotros de un beneficio hecho a un hombre que era cojo, por una buena obra. Se nos está interrogando y bueno, les está haciendo, mostrando ahí la necedad de esta interrogación. Les está diciendo, miren, ustedes están haciendo una injusticia aquí porque no hemos hecho nada malo, le hicimos un gran bien se le ha sido hecho a esta persona. Y le sigue predicando, declarando aquí, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Bueno, primero vemos aquí Pedro, dice versículo 8, lleno del Espíritu Santo. Justo días atrás, en el día de Pentecostés, la Biblia dice que el Espíritu Santo había venido y había sellado a los apóstoles, había entrado a ellos. Antes el Espíritu Santo venía con las personas, pero ahora, cumpliendo la promesa de Jesús, el Espíritu vino y está en nosotros. El Espíritu se había adueñado ya de ellos, como hoy día. La Biblia dice que nosotros
al oír el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Ellos tenían el Espíritu Santo, pero usa aquí la frase lleno Pedro del Espíritu Santo. Y hay mucha a veces confusión acerca de la llenura del Espíritu Santo. Algunos dicen, bueno, debemos orar por la llenura del Espíritu Santo y cuando venga habrá gran emoción y habrá un sentimiento de gozo, de baile o de regocijo, o de no sé qué, ¿verdad? Bueno, descrito como la Biblia describe la llenura del Espíritu Santo, está hablando sencillamente de vivir conforme a la voluntad de Dios. Pedro, viviendo conforme a la voluntad de Dios, no dice que Pedro aquí oró y fue lleno del Espíritu Santo, no dice aquí que él hizo alguna buena obra y por eso fue lleno del Espíritu Santo. Nos muestra la Biblia que esto en verdad, como todo lo que viene de Dios, es don de Dios. Y está hablando de Pedro viviendo conforme a la voluntad de Dios, viviendo en obediencia a Dios. Él predicó el nombre de Cristo. Y hermanos, si nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo, que es un mandato de la Biblia a todo creyente, nosotros vamos a tener que también ser llenos del Espíritu Santo implica que vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y aquí en este texto vemos que declarar el nombre de Jesús es voluntad de Dios para todo hijo de Dios, para todo creyente. Hoy día hay mucho en lo que podríamos quejarnos nosotros. Estamos viéndonos virtualmente en este momento porque por salud, por motivos de salud, por motivos de no exponer a otras personas y en cumplimiento de las peticiones de nuestros gobiernos, no podemos reunirnos. No podemos, de la manera que lo hacíamos hace poco más de un mes, no podemos congregarnos. No estamos haciéndolo, estamos virtualmente hablando el día de hoy por esa razón. Y vemos, hermanos, que hay mucho que por lo que podríamos decir, pues es que ahorita no podemos hablar de Cristo. Hermano, hay mucha oportunidad. Hoy día, la gente está muy sensible a escuchar el mensaje de Cristo Jesús. No entienden lo que está pasando en el mundo, no entienden las cosas que están sucediendo, tienen mucho temor a causa de las amenazas de los virus y de trabajos y de alimentos. Y hermanos, las personas, Dios está dándonos oportunidad en estos días, en estos momentos, de hablar el evangelio a muchas personas y no solo virtualmente. En nuestro contexto, Dios le da oportunidad. Y hermanos, ser llenos del Espíritu Santo implica que vamos a vivir en obediencia a Dios y para nosotros parte de ello es anunciar, declarar el nombre de Cristo Jesús. Entonces aquí Pedro, con denuedo, lleno del Espíritu Santo, Pedro habla a estos religiosos de Israel. Y bueno, también vemos en la lección, disculpen, aquí Pedro, estando rodeado por los hombres de Israel, los religiosos de Israel, está hablando lleno del Espíritu Santo, hablando con estos gobernantes. Versículo 8 otra vez, Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Fascinante cómo Dios toma personas sencillas. La Biblia dice que no muchos nobles y no muchos sabios el Señor ha llamado. Somos, la verdad, la Biblia dice, Dios ha tomado de lo vil del mundo. No somos nada en especial nosotros, pero Dios en su misericordia, en su gracia, ha tomado pescadores, ha tomado personas como nosotros y nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha dado su palabra y nos da la oportunidad de predicarle. Aquí Pedro, otra vez, un previo pescador, está hablando con los hombres más poderosos de Israel, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, lleno del Espíritu Santo, y solo en el poder del Espíritu Santo podemos hacer esto. Ahora también vemos que la declaración del nombre de Jesús debe anunciarse audazmente, con valor, sin temor.
en versículos 9 al 10, que ya leímos, pero aquí dice Pedro, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Bueno, vemos aquí de nuevo por parte de Pedro, vemos valor, vemos que no tenía temor, otra vez está en una situación de mucha presión, de mucha amenaza ante hombres poderosos en los ojos del mundo, pero Dios le da poder aquí para hablar audazmente, hablar con valor, hablar con denuedo las cosas concernientes a Cristo Jesús. ¿Saben? Se me viene a la mente una historia, un hermano que es pastor en México, me comentó una vez de una situación algo similar aquí. Había un grupo de hermanos que estaban yendo a una aldea en México predicando el evangelio, estaban en los inicios de una obra ahí en este lugar, y personas del pueblo, autoridades ahí del pueblo, los tomaron un día, los convocaron y bueno, rodeados por todos los demás que de ahí del pueblo, estaban molestos con ellos. Y como aquí los sacerdotes de Israel estaban molestos con Pedro y con Juan, y estaban diciendo, algunos estaban haciendo argumentos, bueno, nosotros estamos enojados con ustedes porque ustedes vienen aquí y comienzan sus iglesias y los hombres de nuestro pueblo, decían ellos, se convierten en mujeres. Y estaban hablando de que los hombres ya no beben alcohol con el resto de los hombres, ya no hacen fiesta con el resto de los hombres como lo hacían antes, ya no actúan de la manera que ellos definían un hombre, ¿verdad? Y el pastor que me estaba diciendo esto les dijo, a ver, amigos, ¿cómo dicen ustedes que nosotros venimos y predicamos? Nosotros nada más predicamos el nombre de Jesús. Predicamos que Dios tiene salvación para todo aquel que crea en Cristo. Y cuando Cristo se apodera de un hombre, él empieza a cuidar su familia. Ese hombre empieza a poder trabajar de una manera más capaz, porque ya no es esclavo al alcohol, ya no golpea a su esposa, ya usa el dinero de su trabajo para el sustento de su familia, para el bien de la comunidad. Es una buena obra, un beneficio que se le ha hecho a este hombre. Y saben, al ver el poder que Dios da en momentos de mucha amenaza, en verdad el único que puede recibir la gloria ahí es nuestro Dios. Y Pedro estaba diciendo eso, pero estaba hablando de una manera audaz, una manera poderosa ante el pueblo aquí, ante los sacerdotes de Israel. Aquí ya 3 veces se ha dicho, se ha mencionado, se ha dado énfasis al nombre de Cristo Jesús. En Hechos 2:38 dice la Biblia, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos ahí el nombre de Jesús. En Hechos 3, versículo 6, dice, mas Pedro les dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y ahora, por tercera vez, aquí en versículo 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sana. Hermanos, nosotros no tenemos otro mensaje más que declarar el nombre de Cristo Jesús a un mundo pecador. Declarar el nombre de Cristo Jesús a que las personas en su nombre se arrepientan y pongan su fe en Cristo para salvación. En su nombre
puedan recibir confiando en Cristo, el don del Espíritu Santo, que en el nombre de Cristo Jesús, todas las bendiciones de Dios recibimos nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, Pedro aquí declarando el nombre de Cristo, lo hace audazmente, lo hace con valor, aún estando en una situación muy difícil en su vida, en su contexto. Hermanos, la palabra de Dios nos anima. No hay situación en el mundo que tome de sorpresa a Dios. No vivimos ningún momento en nuestras vidas que no ha sido filtrado por las manos llenas de gracia de nuestro Dios. Este momento que usted vive, lo vive con Dios. La Biblia dice, Él nunca le dejará ni le desamparará. Él está con usted. Y la Biblia nos dice que podemos vivir con valor, nos demuestra que sabiendo que viviendo en la voluntad de Dios, que Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, no sucederá nada en nuestra vida que Dios no ha permitido y eso debe de darnos valor. Es como un niño que está al lado de su padre. Cuando está solo, el niño se atemoriza tal vez de la oscuridad o de algún ruido en el monte. Pero estando con su papá, pues el niño tal vez se agarre del pantalón de su papá o de la mano de su papá, pero el temor se va. Mi papá está aquí. Bueno, hermano, nosotros tenemos a Dios Todopoderoso con nosotros. Y Pedro habla audazmente aquí. Él habla con valor. Y hermano, usted puede vivir su situación con valor, confiando que Dios está con usted. Entonces, debemos declarar el nombre de Jesús audazmente. Debemos declarar el nombre de Jesús. También en la lección nos dice, se avanza aquí, la declaración del nombre de Jesús debe tener una base bíblica. Pedro usó la Biblia para predicar el nombre de Jesús. Está aquí predicando el versículo 11, dice, y en Jesús, Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Bueno, aquí el apóstol Pedro está usando un versículo en los Salmos, Salmo 118, versículo 22. Y si vamos ahí, dice Salmo 118, versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y bueno, casi palabra por palabra lo que Pedro dice en el versículo 11, está predicando de Jesús, está predicando acerca del nombre en el cual el cojo había sido sanado, y dice, Jesús, quien ustedes crucificaron, y quien ha sido Dios resucitó de los muertos, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ustedes, los gobernantes de Israel, ustedes, los maestros de Israel, que debieron haber reconocido el Mesías de Dios que había sido enviado en la persona de Cristo Jesús, del cual hablaba Salmo 118, Jesús, quien ustedes los edificadores han rechazado, ese mismo, el que ustedes rechazaron, ustedes que decían ser los edificadores, lo han rechazado y ese ha llegado a ser piedra angular. Y bueno, la Biblia nos enseña en la iglesia, Cristo es la piedra angular, Él es la base de todo. Y bueno, les señala ahí por la palabra de Dios. Ellos leían los salmos, conocían los salmos y les dicen, ustedes están ahí señalados en los salmos. La Biblia dice que ustedes, los edificadores, han rechazado a la piedra angular. No han reconocido, no conocen su oficio, no saben de lo que hablan, aunque declaran ser conocedores
de la Biblia. Y bueno, fíjense, hermano, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí Pedro predica el Antiguo Testamento, predica la palabra para dar a conocer el nombre de Jesús. Y hermanos, nosotros cuando hablamos de Jesús, no hablamos solo de nuestra experiencia de salvación o de las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Al declarar el nombre de Jesús, hermanos, lo hacemos con el fundamento, lo hacemos declarando la palabra de Dios. No es nuestro mensaje. Tenemos un mensaje inspirado por Dios y aún más con denuedo hablamos, conociendo que no son palabras de sabiduría humana las que hablamos nosotros, son las palabras de Dios. Y Pedro con valor les predica a estos hombres llenos del Espíritu Santo, con fundamento, con base bíblica, está predicando aquí la palabra. Y hermanos, usemos la Biblia para predicar el nombre de Cristo Jesús, predicar el Evangelio. Y bueno, finalmente en la lección vemos la exclusividad del nombre de Jesús. Y versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, miren, no tenemos otro mensaje. La Biblia dice, Jesús nos ha declarado en la gran comisión y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todo lo que yo les he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y hermanos, estamos haciendo discípulos, no nuestros, estamos haciendo discípulos de Cristo, a seguidores de Cristo Jesús. Nuestro mensaje es Cristo Jesús. Cuando Jesús habló a sus discípulos y les dijo, miren, esperen por la venida del Espíritu Santo. Yo me voy, pero les mandaré otro consolador. Y Él, cuando Él venga, Él les dará a conocer de mí. Él les hablará de mí. El Espíritu Santo nos impulsa a predicar el nombre de Cristo Jesús, porque no hay otro nombre, ningún otro hay salvación. El mundo, hermanos, igual como los días de Jesús. Hoy día, si hay algo que rechaza el mundo en la vida de los creyentes más que cualquier otra cosa, es la exclusividad del nombre de Cristo Jesús, que solo en Él hay salvación. Si usted va al mundo y les dice, miren, ustedes pueden creer lo que ustedes quieren, nosotros vamos a creer en Jesús, todos estamos bien, todos vamos al cielo. Miren, el mundo le amará. Eso dicen la mayoría de las religiones, muchas de las religiones del mundo. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que el mundo está perdido, que el mundo está yendo al infierno, que muchos son los que andan en el camino que lleva a la perdición y no hay ningún otro nombre en el cual podemos ser salvos. No hay otra manera en que una persona pueda llegar al Padre. No hay otra manera que el mundo pueda recibir perdón de su pecado y salvación. Y hermanos, debemos nosotros vivir como Pedro vivía, vivir como Juan vivía, vivir como Pablo vivía, viviendo, anunciando el mensaje de Cristo Jesús, porque en ningún otro hay salvación. Y entendamos que cuando nosotros declaremos el nombre de Cristo Jesús, la exclusividad del nombre de Cristo Jesús, que igual como el mundo persiguió a los apóstoles, igual como el mundo persiguió a la iglesia en el Nuevo Testamento, hermanos, ustedes recibirán rechazo al predicar el nombre de Cristo Jesús. Anticipémoslo porque va a venir. Dice Jesús que nos regocijemos cuando nos persigan a causa de Cristo Jesús. Estamos en buena compañía. También persiguieron a los profetas, también persiguieron a los apóstoles. Qué buena compañía el poder tener en algo que nosotros dedicamos nuestra vida, anunciando el nombre de Cristo Jesús. Y déjame preguntarle, ¿está hablando de Cristo? Cuando se encuentra con personas en la calle, hablan del trabajo, hablan de... Y ahorita es limitado nuestro contacto con las personas, pero hablamos por teléfono, hablamos en el mercado. ¿De qué estamos hablando? Hermanos, tomemos la oportunidad de hablar del único camino a la salvación con las personas. En obediencia a Dios,
por amor al prójimo, con denuedo, llenos del Espíritu Santo. Hablemos, usando la palabra de Dios, hablemos el nombre de Cristo Jesús. Es un mensaje exclusivo y no es por nuestra decisión, es palabra de Dios. Es el mensaje que Dios ha dado, es el único camino a la salvación. Y bueno, uno de los grandes versículos de la Biblia aquí en el versículo 11, el versículo 12, y en verdad es el versículo clave de esta lección, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos más que el nombre de Cristo Jesús. En la lección, palabra clave aquí es salvación. Y también nos dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres. Y enfatiza aquí que la salvación es don de Dios, es dado por Dios en el nombre de Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2, versículo 8, la Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos más que el nombre de Cristo Jesús. Bueno, vemos aquí la lección. Tenemos siempre en las lecciones de escuela dominical, ahora tenemos aplicación que meditar, y si estuviéramos dando una clase en vivo, pues conversaríamos estas cosas, y las tienen aquí en la pantalla, pero las leo de esta manera. Primero, ¿qué nos dice la Biblia de cómo podemos aplicar lo que vemos en Hechos capítulo 4? Bueno, primero, crea la verdad que la salvación se encuentra en ningún otro salvo Jesús. Creamos eso, anunciemos eso. Crea la verdad que Jesús es la piedra angular profetizada en el Antiguo Testamento. Y otra vez, como Pedro predicó, Salmo 118, y Jesús siendo la piedra angular rechazada por los edificadores de Israel, ha llegado a ser la piedra angular, a la base de todo, la iglesia. Alabe a Dios por la llenura del Espíritu Santo, quien habilita a los creyentes para declarar valientemente la verdad de Dios. Bueno, hablando de otra vez la venida del Espíritu Santo, Él ha venido a morar en todo aquel que cree en Cristo. Y al ser llenos del Espíritu Santo, estamos hablando otra vez de vivir una vida sujetos a la voluntad de Dios, vivir en obediencia a Dios, y le damos la gloria de eso a Dios. Siga el ejemplo de Pedro al declarar audazmente el mensaje del Evangelio. Hermanos, siempre que estudiamos la Biblia, el Señor nos habla. Espero que hoy nos haya recordado de la necesidad de nosotros anunciar el Evangelio a todas las personas con las que nos encontremos. Si Dios permite, hoy yo voy a salir de aquí, voy a ir a la tienda, y oren por mí. Voy a buscar una persona para poder hablarles de Cristo Jesús, aunque sea a distancia, ¿verdad? A 2 metros o la distancia que nos dicen, pero oremos el uno por el otro, por esto, y hagámoslo. Sigamos el ejemplo de Pedro y de otros, de declarar audazmente el mensaje del Evangelio. Y también evite el error de rechazar a Jesús como el único medio para obtener la salvación. Puede ser que usted está escuchando el día de hoy esta lección y usted hasta este momento ha confiado en su religión, ha confiado en sus buenas obras, ha confiado en tal vez en otras cosas para su salvación. Pero, amigo, déjeme decirle, la Biblia le dice que no hay ningún otro nombre en el cual puede ser salvo usted. Cristo, en amor, entregó su vida por usted. Él murió por sus pecados. Él le ofrece perdón y salvación. Usted le pide: arrepiéntase de su pecado.
le declara, le ordena, arrepiéntete y cree en Cristo. Y dice la Biblia, todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que será salvo. Vamos a orar y así terminamos el día de hoy esta lección. Dios les bendiga, hermanos. Padre bendito, te damos gracias una vez más por tu palabra, por, Padre, ejemplos del poder de Dios en la Biblia y cómo este hombre fue sanado de su necesidad física. Y Padre, eso es una muestra, un ejemplo para nosotros de cómo nosotros podemos ser salvos en el nombre de Cristo Jesús. Pedro sanó a este hombre en el nombre de Cristo Jesús y fue en tu poder que este hombre se levantó. Y Padre, es en tu poder, en el nombre de Cristo Jesús, que nosotros recibimos perdón de nuestro pecado y salvación. Y en este momento pedimos primero por todos aquellos que tal vez estén escuchando y no han recibido, no han confiado en el nombre de Cristo plenamente para su salvación. Señor, que este día ellos doblen su rodilla, inclinen su rostro y declaren, confiesen su pecado ante ti. Y se arrepientan, Padre, y que confíen en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y Padre, pedimos por los hermanos, las hermanas, que en circunstancias donde ellos estén, que Padre, esta lección nos dé valor, nos dé ánimo, nos recuerde que servimos a un Dios todopoderoso y que sin importar nuestras circunstancias, nosotros podemos vivir con denuedo, audazmente, declarando el nombre de Jesús, confiando que en el Evangelio hay poder para salvación de todo aquel que crea en él. Padre, ayúdanos a vivir esa vida, a vivir fieles, anunciando el mensaje de Jesús, a vivir vidas conforme a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.